Gloria a Dios, aleluya. La paz de Dios, mis hermanos. Bendito sea nuestro Señor. Bienvenido sea cada uno de nosotros, ¿verdad? A todos juntos. Que Dios nos dio a bien estar en este lugar, mis hermanos, para adorar a nuestro Dios, para alabarle y glorificarle en esta hora, mis hermanos. Vamos a buscar el Salmo 30, mis hermanos. Y así dice su bendita palabra. ¿Ya lo tenemos todos? Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y a celebrar la memoria de su sanidad. 12. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Aleluya. Vamos a buscar el himno 93, mis hermanos, aquí en nuestros signarios. Aleluya. Gloria a Dios. Himno 93. Con gratitud vengo hacia ti. Actitud vengas a ti, a darte gracias, oh Señor, pues tus promesas fieles son para salvar al pecador. Gozo sin fin hay en aquel que tu palabra al escuchar rinde su vida ante tu altar para seguirte siempre fiel, como la chispa que encendió la zarza humeante ante Moisés, hacia siempre ante tus pies, el corazón que salvo es. Tú has dicho siempre, buen Jesús, ven hoy a mí descansarás, perdido y triste como estás, perdón y gracia obtendrás. Gozo sin fin hay en aquel que tu palabra al escuchar rinde su vida ante tu altar para seguirte siempre fiel, como la chispa que encendió la zarza humeante ante Moisés, hacerla siempre ante tus pies, el corazón que salvo es poder olvidar la conmoción del corazón de tanto hombre pecador que tú salvaste con amor. Gozo sin fin hay en aquel que tu palabra al escuchar rinde su vida ante tu altar para seguirte siempre fiel, como la chispa que encendió la zarza humeante ante Moisés, hacia siempre ante tus pies, el corazón que salvo es. Enfermos vimos levantar, a los perdidos confesar de tu poder, oh buen Jesús, puede dar vida y plena luz. Gozo sin fin hay en aquel que tu palabra al escuchar rinde su vida ante tu altar para seguirte
permanece siempre fiel, como la chispa que encendió la zarza humeante ante Moisés, hazla siempre ante tus pies, el corazón te salvo Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar el coro 82, mis hermanos. Hay una fuente en mí que está brotando. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Bendito seas, Jesús. Jesucristo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, está brotando. Está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor que está brotando. Está dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recibe esta alabanza, Señor, de nuestro corazón, Jesucristo bendito, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar un coro especial, mis hermanos, de en gloria, aleluya, te veo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios.
reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Satúrame de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, tu buen alfarero, levántame, transfórmame, déjame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Satúrame de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Satúrame de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Amén, amén. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Busquemos el himno 284, mis hermanos. Seguiremos luchando. 284, mis hermanos. Seguiremos luchando por ganar muchas almas, anunciando que Cristo tiene todo el poder. Seguiremos hablando del poder milagroso con que Cristo amoroso
Seguiremos luchando, mis hermanos, por ganar muchas almas, anunciando que Cristo sana y salva. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a buscar en los signos, en los coros infantiles, número 16, mis hermanos. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Cristo está en mi corazón. Cristo está en mi corazón. Bendito llamó y la puerta le abrí. Cristo está en mi corazón. Cristo está en mi corazón. Cristo está en mi corazón. Bendito llamó y la puerta le abrí. Cristo está en mi corazón. Cristo está en mi corazón. Cristo está en mi corazón. Bendito llamó y la puerta le abrí. Cristo está en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Dejo el lugar a los niños para que también ellos glorifiquen a nuestro Dios. Aleluya. La Padre y el hermano, hoy vamos a cantar un canto 51, qué gozo en el cielo. Oh, qué gozo en el cielo, los niños vendrán, sí, los niños que aman a Jesús. Así coronas de oro tendrán y vestidos blanqueados de luz. En las calles de oro allí andarán, el maná celestial comerán. Noche y muerte no habrá más allá, siempre Cristo les alumbrará. Y luz en el cielo los niños tendrán, sí, los niños que aman a Jesús. Arpas y coronas de oro tendrán y vestidos blanqueados de luz. En las calles de oro allí andarán, el maná celestial comerán. Noche y muerte no habrá más allá, siempre Cristo les alumbrará. Ahora vamos a cantar el 53, Pajarito canta tú. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú. Pajarito canta tú, cántale al Señor. En las flores que hay en el jardín, cántale a los niños que aman a Jesús.
decir nuestros textos. Porque Él es el Rey de toda la tierra, canta con inteligencia. Salmos 47:7. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Timoteo 4:4. Dios es amor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a dejar el lugar a los jóvenes también para que ellos también glorifiquen a nuestro Padre Celestial. A continuación, los jóvenes cantarán el coro número 172, Yo me deleito en el amor del Salvador. Yo me deleito en el amor del Salvador, que me salvó del pecado y del error. Es por eso que sediento de su amor, yo me consagro a Él de todo corazón. Cristo bendito, hace mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Yo me deleito en el amor del Salvador, que me salvó del pecado y del error. Es por eso que sediento de su amor, yo me consagro a Él de todo corazón. Cristo bendito, hace mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. A continuación, los jóvenes diremos nuestro texto. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres. Salmo 75:1. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Salmo 11:5. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Proverbios 15:31. Ahora nosotros, la iglesia, mis hermanos, si alguno de nosotros tenemos gratitud con nuestro Dios, con lo que Él ha hecho a nuestras vidas, mis hermanos, un testimonio, un texto bíblico, su testimonio, ¿verdad?, de nuestra vida, podemos nosotros ahorita darle la gloria y la honra a Dios. Dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestro signario, mis hermanos, el coro 83. Aleluya. $83. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús.
porque Él ya nos libertó, rompió las cadenas y somos totalmente libres para alabar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Vamos a pedirle a nuestra hermana Sarita por esta oración, por el expositor y la ofrenda. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pasemos al altar al que gusta, hermanos, si no así puestos de pie, vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, delante de tu presencia, está aquí tu pueblo, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor, para gozarnos en tu adoración, en tu alabanza. Te damos gracias, Señor, por las ofrendas que se han levantado esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú las bendigas, que tú las multipliques para que sean usadas para toda buena obra, bendito Dios. En esta hora, bendice al dador alegre, bendito Padre. Bendice los trabajos de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice su salida, su entrada. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a buscar, mis hermanos, el coro 102. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, ese fuego que tú sabes dar, ese fuego que baja del cielo, Señor, yo lo quiero, Señor, yo lo quiero, el fuego celestial, es tu espíritu la llama de amor, que alegra mi corazón. Este espíritu mi gozo y mi paz, Señor, aquí estás, Señor, aquí estás en mi corazón. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, ese fuego que tú sabes dar, ese fuego que baja del cielo, Señor, yo lo quiero, Señor, yo lo quiero, el fuego celestial, es tu espíritu la llama de amor, que alegra mi corazón, es tu espíritu mi gozo y mi paz, Señor, aquí estás, Señor, aquí estás en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Dejo el lugar a mi hermano que trae su santa palabra hoy. Esta hermosa mañana. Así puesto de pie, mis hermanos, recibámoslos. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos, por este momento que el Señor nos permite. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, los que vinieron llegando también. Bienvenidos a la casa del Señor. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor y llenémonos de ese conocimiento que solamente el Señor da a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, a nuestra alma y nos ayuda. Romanos capítulo 8, versículo número 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Amén. Dice la palabra de Dios así, hermanos, todos juntos: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse. Oremos y amén. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos, y esta oportunidad que cada uno de nosotros tenemos en este preciso momento, hermanos, de escuchar la palabra del Señor. Los voy a invitar, hermanos, a tomar sus lugares y busquemos allí en nuestra Biblia, hermanos, el libro de Juan, el libro de San Juan, capítulo 9, y vamos a darle una lectura del versículo 1, hermanos, al versículo 34.
Dice así la palabra del Señor, hermanos, sentados, por favor, yo lo voy a leer y ustedes me siguen con la vista. Vamos a leerlo, analizarlo, hermanos. Vamos a ver este hermoso pasaje de la palabra del Señor. Es San Juan, capítulo 9, del 1 al 34. Dice así la palabra del Señor. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él le dijo: no sé. Los fariseos interrogan al ciego sanado y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero eso, dijeron sus padres, edad tiene para preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que algunos abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y os enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Bendita es la palabra de nuestro Dios, hermano. Bonito pasaje que nos muestra el poder y soberanía de nuestro Dios. Y el tema del día de hoy, hermano, se llama la soberanía de Dios en una humanidad carnal.
Cuando Dios se manifiesta, hermanos, utiliza lo que Él quiere de acuerdo a su voluntad para hacer su obra. Su soberanía va más allá de lo que el hombre quiere, sino lo hace porque el hombre lo necesita. Necesita, hermanos, el hombre de Dios, y Dios sabe que necesitamos de Él. Por eso en su soberanía Él nos deja estas enseñanzas y Él es el que hace la obra en medio de una humanidad que es carnal, una humanidad que es, ¿verdad?, religiosa. Porque los que estaban injuriándole, ¿verdad?, a este que había sido sanado eran los fariseos, aquellos doctores de la ley, aquellos que estudiaban, aquellos que leían, aquellos que eran doctores en la ley. Ellos eran los que no creían, pero él dice, ¿verdad? Dice, ¿tú nos enseñas a nosotros? Pues sí, ustedes también quieren ser profeta de Él. Imagínense, hermanos, qué hermoso es el poder de Dios y la soberanía de Dios, porque Él hace con nosotros, hermanos, de acuerdo a su voluntad y se manifiesta en donde Él quiere manifestarse, y debemos de ser sencillos y humildes para dejar que Dios se exprese a través de cualquiera de sus hijos y aceptar y reconocer cuando Dios se manifiesta en sus hijos. Esa es la voluntad de Dios. Solamente Dios oye al que está en su voluntad, y lo acabamos de ver. Hermanos, la soberanía divina, así se llama el tema, la soberanía divina en la humanidad carnal. Y en el desarrollo del tema, hermanos, la insensibilidad de la mente carnal, por eso nosotros vemos ahí que es una humanidad carnal religiosa en la que prefiere negar la evidencia de lo que estaba sucediendo en ese momento, en lo que ellos veían con sus propios ojos, y aún así viendo ese portento de que una persona le dé vista a otro, que no hay nadie, no se ha escuchado nunca a nadie que a alguien le dé la vista, ni mucho menos a alguien que haya nacido de nacimiento y le haya dado la vista. Y es una evidencia, viendo ellos esa evidencia irrefutable. ¿Quién podía refutar? ¿Quién conocía al ciego? Todos los que estaban alrededor de ese lugar, hermanos, conocían al ciego. Y ellos, aún viendo al ciego, lo negaban, viendo esa evidencia. Antes de que ellos reconocieran la soberanía de Dios, el poder de Dios manifestado en esta persona, ellos negaban. Entonces los fariseos no querían aceptar que Jesús había hecho el milagro, no querían aceptar que Jesús era el Mesías, no querían aceptar que Jesús era un profeta, no querían aceptar la voluntad de Dios, ni porque estaba escrito en las Escrituras. Y después Pablo, más allá adelante, él predicaba, este es el Mesías, este es el profeta, este es el que había de venir, este es el Hijo, este es el que iba a montar en ese pollino. Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios. Y los que estaban en ese momento viendo ese poder que había salido del Señor, lo negaban. ¿Quiénes? Los fariseos, hermanos. No eran cualquier persona del pueblo, no era cualquiera. Eran personas que tenían, ¿verdad?, esa organización grande, gigantesca que era la iglesia. Eran los representantes, ¿verdad?, el sacerdocio, los fariseos, los saduceos. Pero entonces se va en una carnalidad, en una religiosidad, y no aceptan a Jesús, no aceptan el camino de Dios, no aceptan los milagros de Dios, no aceptaron en ese momento a Jesús. Para que vean, hermanos, que así es el hombre. Necesitamos nosotros saber y dejar que la evidencia de la presencia de Dios se muestre en cada uno de los de la iglesia. Por eso dice, se haga todo decentemente y en orden, que cuando alguien quiera hablar y levantarse y decir algo, se deje, ¿verdad?, en esa libertad, porque el Señor se puede manifestar de diferentes maneras en cada uno de sus hijos, porque no se puede manifestar ni tampoco oye al que no hace la voluntad de Dios. ¿Ven qué tan importante es este conocimiento para la iglesia? ¿Qué tan importante es saber este testimonio, ¿verdad?, de poder en la iglesia? ¿Para qué, hermanos, estaba ese ciego? ¿Quién pecó? Y esa era la discusión que ellos tenían, en lugar de que ese momento fuera un momento de fiesta, un momento de alegría,
un momento de darle la gloria al Señor, de que el Señor se manifestó con poder en ese ciego, estaban allí criticando y viendo y lastimando a aquella familia, a aquellas personas en donde Dios tuvo la misericordia de manifestarse. Y así sucede, hermanos. ¿Creen que sucede nada más en el pasado y no en el presente? Claro que sucede, hermanos, en todos los tiempos. Es una enseñanza de ayer, hoy y siempre. Es una enseñanza porque Dios es de ayer, de hoy y de siempre. ¿Qué es lo que sucede? Dejamos, ¿verdad? Que religiosidad y la carnalidad supere al poder de Dios y no le damos la gloria a Dios cuando debe de ser una fiesta. Cuando vemos a un hermano que tiene el ministerio, que tiene el don de Dios, que Dios habla a través de él, ¿verdad? Para manifestarse en la iglesia, lo queremos callar, lo queremos amedrentar y queremos hacer lo que los discípulos hacían, los fariseos hacían. ¿Qué hacían? Quererlo callar. No, tú no eres, tú naciste pecador. Dios no se pudo haber manifestado en ti. Y van con ese y le van y le preguntan, ¿verdad? A sus padres, ¿este es su hijo el que nació ciego? Y ellos tenían miedo de contestar porque ya sabían cómo son. Y muchas veces así es en la religión, en la religiosidad, en una religión vacía, en una religión donde no se le da el lugar a Dios. Y en lugar de ser libres y de hablar y de comentar y de darle la gloria al Señor por este milagro, ¿qué haríamos nosotros si tenemos, hermanos, a alguien enfermo y Dios le da la sanidad? Es un momento de gozo, es un momento de darle la gloria al Señor. Y los padres de aquel momento decían, no, pues ¿saben qué? Vayan y pregúntenle a él porque nosotros no sabemos. Ciertamente él es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, pero ¿quién le dio la vista? No lo sabemos, ya tiene suficiente edad. Vayan y pregúntenle a él. Y entonces los fariseos no se quedaron con esa información, ¿verdad? ¿Hasta dónde fueron? Hasta allá a buscarlo, para amedrentarlo, para pedirle información en lugar de que ellos entraran, ¿verdad? En un gozo, en una alegría de saber que Dios se había manifestado en aquella persona. Es una libertad que debemos de trabajar en la iglesia, que debemos de dejar que Dios se manifieste en cada uno de los de la iglesia, porque cada uno de nosotros somos hijos de Dios y Dios se manifiesta en el que Él quiere tener misericordia. Y ahí debemos de dejar y reconocer la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere y deja de hacer lo que Él no quiere. Y aunque nosotros no queramos y tiene Él la voluntad, se hace con nosotros o sin nosotros, pero el Señor va a hacer su voluntad. Y ese es el portento de que la iglesia ha sido sustentada por todas las edades y que hoy estemos sentados aquí. Y donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor. Porque Dios oye al que está en su voluntad. Dios se manifiesta al que está en su voluntad. Y los padres estaban incrédulos. Imagínense aquel que fue sanado. No sentía el gozo, no sentía alegría de no haber visto nada, no saber nada de cómo se veía desde que él nació a cuando recibió la vista. Y el Señor se manifestó a través de él y le dice, sí soy yo y sé que nací ciego. ¿Quién es él? No sé, pero lo que sí sé es que él me puso lodo, ¿verdad? En los ojos y me dijo, ve y lávate. Y cuando fui, le hice caso, hice su voluntad, hice lo que él me mandó, fui a hacer y recibí la vista. ¿Y qué piensas tú que es él? Un profeta. Dice, ¿y por qué me preguntan? ¿Y por qué me preguntan otra vez? Porque ya habían sido 2 veces, porque no le creyeron y fueron con sus padres, otra vez regresaron con él para ver si es cierto que era él. Dice, ¿para qué me preguntan otra vez? Tal vez ustedes también quieren ser sus discípulos. Imagínense la incredulidad de los fariseos de no reconocer a Dios, y así nos pasa muchas veces a nosotros. En las iglesias se levanta alguien que tiene un talento fenomenal. Dios da el talento, hermanos, Dios da el don, Dios capacita y lo desprecian o lo despreciamos. ¿Se fijan? ¿Sucede hoy en día? Claro que sucede hoy en día, hermanos, porque los que controlan la religiosidad controlan un sistema, pero el que tiene el poder es Dios.
El que tiene la soberanía es Dios, no el sistema, no una administración, no las personas. Las personas somos portadoras de la voz de la palabra de Dios. Y les costaba mucho aceptar, ¿verdad?, que Jesús era el profeta, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron? Lo llevaron al Calvario. Por no reconocer, por ser religiosos, por ser envidiosos, esa es la palabra, hermanos, por ser envidiosos. Pero el Señor en su soberanía se manifestó. Fíjense qué bonito dice la palabra de Dios en el versículo 35. Vamos a leerlo directamente, nos vamos para allá. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque vemos, vuestro pecado permanece. ¿Ven? Es muy lastimoso para aquellos que conocen y lo hacen, aquellos que conocen y no le dan la gloria al Señor, aquellos que conocen que Dios se puede manifestar y no dejamos que Dios se manifieste. Pero hermoso cuando el Señor, ¿verdad?, le dice: ¿tú crees? Sí, creo. Y entonces le adora al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos. Quiere que nosotros aceptemos el regalo que Dios nos está dando. Y el Señor tiene un propósito. Muchas veces tenemos enfermedades y no sabemos por qué. Él pecó o pecaron tus padres. No, es porque el Señor así quiere. Es la soberanía del Señor. El Señor es así. Cuando estaba siendo preparado nuestro Señor Jesucristo, le untaron, ¿verdad?, un perfume muy caro, que dijo un discípulo: bueno fuera que lo hubiéramos vendido y ese dinero se lo hubiéramos dado a los pobres. Y era, ¿verdad?, el tesorero aquel que agarraba ahí dinero. Esperemos que esto no pase aquí, ¿verdad?, en la iglesia. Y agarraba dinero porque él sabía que si vendía ese perfume, de ahí agarraba algo, ¿verdad?, porque era el administrador, y lo demás se lo daba a los pobres. Pero el Señor dice: en el mundo y posteriormente y siempre habrá necesidad. Hay esa necesidad que la iglesia tiene que estar preparada, hermanos, para ayudar en esas necesidades, ¿verdad? Entonces, Dios obra en eso, en la soberanía. Dios obra en la enfermedad. Dios tiene la soberanía, hermanos, de hacer todo. Y cuando nosotros reconocemos a Dios, debemos de estar y esperar en lo que es su voluntad. Y pedir misericordia como la pidió David misericordia, hermanos, sobre su hijo. El Señor, después de que tomó la vida de su hijo, ¿qué hizo? Se quitó, ¿verdad?, la ceniza y todo, y siguió, porque fue la voluntad del Señor. Hay que aceptar, hermanos, la voluntad del Señor. Fue la voluntad del Señor. Ya que el señor Adolfo se fuera, hermanos, hay que aceptar la voluntad del Señor, porque somos pasajeros y debemos reconocer, tenemos esa oportunidad y Dios se va a manifestar, hermanos, en sus hijos. Y estamos seguros en los brazos, estamos seguros con Dios, ¿verdad? Porque vamos y sabemos hacia dónde tenemos nuestra mira más adelante. Los temas que hemos visto anteriormente, hermanos, nos van encaminando hacia ver el hoy, para que nosotros podamos visualizarnos dónde vamos a estar mañana. Para que nosotros no estemos pensando en el pasado, porque eso no lo vamos a poder modificar nunca, pero sí podemos aprender lo que hemos hecho para ver el hoy. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Queremos que Dios se manifieste hoy? Debemos de caminar en Dios, debemos de caminar en su palabra, debemos de caminar en su conocimiento, debemos de saber cuáles son los dones, debemos de pedirle al Señor, porque dice: pidámosle los dones para nosotros poder hacer su voluntad.
y siempre estar, ¿verdad?, en esa unidad, porque si estamos en esa unidad en Dios, en la verdad, en la paz con unos con otros, entonces vamos a poder realizar nuestro ministerio cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a saber nuestro ministerio? Pidiéndole a Dios nuestro ministerio. El Señor de antemano, cuando Él te recibe, cuando tú lo aceptas, cuando Él está contigo, el Señor te va capacitando y te va poniendo en el lugar adecuado para que vayas haciendo tu ministerio. Debemos de ir avanzando y tener nuestra mirada hacia adelante. Y la soberanía de Dios, debemos de aceptar cada día lo que Dios quiera ir haciendo, hermanos, con nosotros. Y no frenar a nuestro hermano que está a nuestro lado, sino dejarlo ser, dejar que Él participe, y cada uno de nosotros, hermanos, podemos participar. Tenemos un lugar, vamos creciendo y tenemos diferentes etapas y tenemos diferente lugar. El texto de los jóvenes: nadie desprecie, ¿verdad?, tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en amor. ¿Qué más? ¿Ustedes se saben el texto? En palabra, en conducta, ¿en qué? En fe, en obra, claro. ¿Por qué? Porque es el ejemplo, es la madurez. Porque no, nadie desprecie que tienes 10 años y que tú digas, no, pues es que yo soy joven, apenas tengo 10, 11, 12, 13, 15, 20. No, hermanos, Dios se manifiesta en todos. Y no seamos los grandes como los que decimos, el que me va a enseñar, yo lo llevo como 4 vidas, ¿verdad? Claro que no, todos podemos aprender de todos porque cada uno tenemos diferentes dones. Y el Señor se manifiesta en su iglesia para que la iglesia siga creciendo, pero debemos de tener esa fe en el Señor, debemos de tener, hermanos, esa convicción en querer servirle, en querer aprender, en querer ser, ¿verdad?, parte del cuerpo de Cristo. Y hermanos, esa fue la introducción. Vamos a empezar con el punto número 1. ¿Verdad? El Señor habla en su palabra y nosotros, hermanos, debemos de aprender a aplicar la palabra en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Qué hermoso es la unidad en la iglesia, hermanos, pero debemos de tener sensibilidad, no la insensibilidad en la mente del humano carnal. Es decir, ¿quién reina aquí? Cristo. ¿Quién vive aquí? Cristo. ¿Qué debe de estar aquí? ¿Qué mente debe de gobernar aquí? La mente de Cristo, el carácter de Cristo. Debe de gobernar la palabra del Señor. Pero cuando nosotros como humanos metemos nuestra carnalidad en la religión, se vuelve una iglesia muerta, porque Cristo no está allí. Porque solamente reina nuestra propia mentalidad, nuestras propias ideas. Por eso dice el Señor, encomienda a Jehová tu camino. El camino de cada uno de nosotros, hermanos, es nuestro camino en la vida, es nuestro camino en la iglesia, es nuestro camino en todos los aspectos que tú vayas a hacer en todos los días. No solamente cuando estás pensando, ¿verdad?, en ir a la escuela a capacitarte, sino que encomiendas a Jehová tu camino. ¿Cuál es tu camino? El camino del Señor. ¿Cuál es el verdadero camino? ¿Quién es el camino? Cristo es el camino, y cuando nosotros vamos por ese camino, entonces dejamos que Dios nos capacite en el camino de la fe. ¿Cuál es el camino que vale la pena? El camino eterno, el camino celestial, el camino de que el Señor nos da esa, hermanos, oportunidad y esa gracia para poder ser trascendentales con Él, para poder llegar a ese lugar por la eternidad. Y en donde estamos hoy, ¿quién dice que no debes de trabajar? Claro que debes de trabajar. La palabra de Dios dice, esfuérzate cada día porque pecamos, fuimos sacados del Edén, y ahora ¿cuál es nuestro castigo de los hombres? Que con el sudor de su frente tenga, ¿verdad?, su alimento. Y también el Señor dice, deja cada día su propio mal. O sea, cada día. Y entonces, ¿en dónde están nuestros caminos? Están nuestros caminos en nuestra vida normal, terrenal, carnal, necesidades humanas, pero tenemos una necesidad también espiritual. Y esa necesidad es el camino que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Debemos de cumplir, hermanos, nuestros caminos.
Y si nosotros ponemos nuestros caminos en las manos del Señor, nos encomendamos a Él, entonces el Señor dice, por ahí no vayas, ve por acá. A Pablo le decía, no vayas a entrar a esa ciudad, y se iba a otra ciudad, ¿sí o no? ¿Quién es el que da la dirección en nuestra vida? Dios. ¿Quién es el que nos da la inteligencia de saber por dónde ir? Dios. Y Dios nos habla a través de su palabra. Y la pregunta obligada hoy es, ¿ya estudiaron el libro de Efesios? ¿Ya leyeron los 6 capitulitos, hermanos? Porque no son muchos, son 6 capítulos de Efesios, no son tantos. Los leemos en media hora. A ver, levanten la mano. Bueno, no la levanten. Levanten los pensamientos, ¿verdad? Ustedes contéstense a ustedes solas, porque no es evaluación de nosotros, hermanos, es una evaluación interna de cada uno de nosotros. Si queremos estar en la voluntad del Señor, debemos de llenarnos del conocimiento de la palabra del Señor. ¿Queremos que Dios esté con nosotros? Dios está con nosotros a través del conocimiento de la palabra del Señor, y su Espíritu Santo nos redarguye y nos hace ver y entender la palabra que es de vida eterna. Entonces, pero necesitamos tener la palabra en nuestro corazón y en nuestros pensamientos para que el Señor nos haga sentir su palabra, como cuando estamos leyendo este texto, nos da, hermanos, un gozo de saber, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, pues le has visto, y Él habla contigo, y Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, ¿verdad? Entonces vemos, sentimos nosotros su palabra, y nos da un gozo saber que el Señor se ha manifestado, y es un testimonio para el día de hoy. Y la enseñanza para la iglesia nos hace ver cómo debemos, hermanos, de comportarnos, no en una religiosidad, sino en la palabra del Señor, sustentada en la palabra del Señor, no en preguntas, no en hostigar, sino en dejar que Dios se manifieste en cada uno de los de la iglesia. Amén. A su nombre sea la gloria, hermanos. La autoconservación y el miedo de la carne, por eso los padres decían que no querían ellos decir nada, porque ya si ellos decían que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar de ese lugar. Entonces es necesario, hermanos, agradar a Dios antes que a los hombres. Y vemos nosotros, hermanos, vamos a ver 5 citas bíblicas donde la soberanía de Dios no es compatible con la carne. Porque la soberanía de Dios, dice, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No está buscando la carne, no está buscando si eres guapo, si eres alto, si eres feo, si eres gordo, no, ¿verdad? Como la canción que anda por ahí, gordos, flacos y todo eso, ¿verdad? Sino que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Esos adoradores Dios está buscando, por eso no es compatible la soberanía de Dios con la carne, dice en Romanos 8:7. Vamos a buscarla, hermanos, todos. Vamos a leer 5 citas bíblicas y vamos a dejar que participen ustedes. El que tenga primero, hermanos, Romanos 8:7. El que tenga Romanos 8:7 le puede dar lectura. Adelante, Quetzal. Amén. ¿Entendemos ahí, hermanos? Porque los designios de Dios, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco no puede sujetarse la carne a lo espiritual, sino que vivimos en la carne para, ¿verdad?, desarrollar el espíritu. O sea, nuestra propia carne, lo que es el fruto de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Envidia, hipocresía, celos, mentira, fornicación, adulterio. ¿Qué más? Dice, todas esas cosas ni se nombren en medio de la congregación. Por eso es que la carne, ¿verdad?, los designios de la carne son enemistad contra los designios del Espíritu. Y es todo lo que debemos de no hacer para nosotros mantenernos en santidad.
Primera de Corintios 2:14, alguien que no haya leído. Ya sabía que querías leer todos. Primera de Corintios 2:14. Muy bien. Hermanos, en el mundo tendremos aflicciones y en el mundo, ¿verdad? Hay muchas personas que aunque tú les hables de la palabra de Dios, ellos no lo van a aceptar ni a entender, porque las cuestiones espirituales se han de discernir espiritualmente. Pero muchos que están allá quieren discernir carnalmente algo que me ayude a mí, ¿verdad? Como en la carne, o sea, algo que me ayude a mí para ser rico, algo que me ayude a mí para hacer lo que yo quiero, deleitarme en las cosas de la carne. No vas a encontrar nada que te ayude a eso, sino que las cuestiones espirituales se disciernen espiritualmente. Por eso a la gente le parece locura, pero para nosotros es poder y salvación, porque el Señor vive con nosotros y ese es el mayor, hermano, regalo que nosotros tenemos, la mayor bendición que nosotros tenemos, la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, y vamos en una soberanía con Dios porque Él opera como Él quiere hacerlo con nosotros. Vamos a ver otra cita bíblica, hermanos, en Romanos 9, versículo 16. Romanos 9, versículo 16. Amén, gloria a Dios. ¿De quién tiene Dios misericordia, hermanos? De aquel que hace la voluntad del Señor. Porque el Señor tiene misericordia del que quiere, no de aquel que dice, yo quiero hacer esto. Vemos qué bonito ministerio tiene el hermano y queremos hacer ese ministerio cuando Dios no te lo ha dado. ¿Cómo va a salir ese ministerio, hermanos? No es el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, el que el Señor lo da. Por eso, ¿quién es el que te llama? Dios. ¿Quién es el que te capacita? Dios. ¿Quién entonces es el llamado? El que Dios quiere que haya sido llamado, Él es. Porque decía, yo no he recibido de nadie este llamado, yo he recibido el llamado de parte de Dios. El don lo da el Señor. Por eso nosotros no somos nadie, hermano, para decirle, tú sí puedes participar y tú no puedes participar. Pero el testimonio dice, ¿cómo vamos a saber que sí son de Dios y no son de Dios? Por el fruto. O sea, nosotros también sabemos cuando son de Dios y cuando no son de Dios por medio del fruto, por medio del testimonio. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y el Señor ha tenido misericordia, hermanos, con cada uno de nosotros. La palabra de Dios ha llegado a tu corazón y el conocimiento, ¿verdad? Ya no nos va a pasar como decía el Señor a los fariseos cuando dice, Jesús les respondió, si fueras ciegos y no supieras, no tendrías pecado. Mas ahora por cuanto decís, vemos, sabemos, oímos, entendemos, vuestro pecado permanece. ¿Y hasta cuándo se va a borrar ese pecado? Cuando aceptemos la soberanía de Dios y hagamos la voluntad de Dios, respetemos esa soberanía de Dios y estemos en esa unidad con la iglesia. Y todo lo que se hace en la iglesia sea de bendición. ¿Ven qué hermoso? Una iglesia, hermanos, a los pies del Señor
Una iglesia con el conocimiento de Dios, una iglesia, hermanos, en donde todos somos la familia de Dios, es una iglesia sana, es una iglesia libre, es una iglesia que vive el llamado del Señor, es una iglesia que tiene la misericordia del Señor. ¿Queremos estar así? ¿Queremos que la iglesia de Benecer, hermanos, esté en esa soberanía del Señor? Dejemos que el Señor obre en cada uno de los de la iglesia. Y la iglesia tome, hermanos, también su papel, porque muchas veces sabemos y entendemos, pero no queremos hacerlo. Y ese es el llamado que Dios te va a pedir a cuentas. El Señor le dio 5 talentos a uno, el Señor te puede dar 3, el Señor te puede dar 2, el Señor te puede dar 1 talento, pero va a haber un momento en el cual Él va a venir y te va a decir, oye, te di 5 talentos, ¿dónde están? Tuve miedo y los enterré. Es que me daba vergüenza hablar, es que me daba vergüenza predicar, es que me daba vergüenza, es que tenía miedo y los enterré. Tenemos que tener cuidado también cómo la iglesia responde al llamado de Dios. Porque es el hacer, la obediencia, hermanos, es una acción. Porque en este momento que estamos aquí reunidos, ¿cuánto tiempo estamos aquí, hermanos? Empezamos nosotros a las 10, son 11:30 de las 11:25, tenemos 1 hora y 25 minutos aquí, pero no es nada más el hacer la voluntad de Dios aquí, sino cuando estamos en nuestra casa, cuando nos vamos de aquí, cuando estamos, ¿verdad?, haciendo nuestras actividades. ¿En qué momento estamos haciendo nosotros el llamado de Dios? ¿A qué te llamó Dios? Cada uno de nosotros debemos de hacer, hermanos, nuestro llamado. Y nosotros dejar que los demás hagan la obra del Señor. Porque el Señor es el que los llama, el Señor es el que te llama y tienes el lugar, hermano, aquí en este lugar para hacer también tu ministerio y sea de bendición para la congregación. Entonces, ¿quién es el que te va a decir que no puedes? Solamente tú. Solamente tú eres el único que puede decir no quiero y agarras, tengo miedo y escondes los talentos y no los sacas. Pero el Señor te los ha dado. El Señor te los dio, ahí están, porque el Señor te capacita. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? En ese momento Dios te llama y te da la oportunidad de servir y de ser parte de la iglesia, ¿verdad? Ya hemos dicho en otras ocasiones, venir a la iglesia es una cosa, pero ser parte de la iglesia es completamente diferente. Ser la iglesia de Cristo, hermanos, es ser aquellos en lo que dejemos que haga el Señor su soberanía en nosotros y trabajemos en eso. Vamos a leer, hermanos, los últimos 2 textos. Vamos a ver Proverbios 29-25. El que no haya leído, hermano, puede darle lectura. Proverbios 29-25. Amén. Gloria a Dios. El temor del hombre pondrá lazo. Si nosotros tenemos miedo, escondemos nuestros talentos. Pero el que confía en el Señor, yo no sé, como escuchamos en algunas oraciones, yo no sé, no sabemos hacer las cosas, pero nos estamos esforzando y dejando que el Señor obre en nosotros. Eso significa, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y como Jesús fue exaltado, también nosotros vamos a poder ser exaltados como Jesús. Porque nosotros llegamos a ser esa perfección igual en Jesús, como Él fue perfecto, nosotros también vamos en esa obra, en ese hacer, ¿verdad? En esa confianza en el Señor. Porque ciertamente no es fácil estar aquí. Nosotros vemos, pasan los niños, no es fácil. Pasan los jóvenes, ¿verdad? No es fácil. Pero los viéramos allá abajo o en un campo de fútbol, hermanos, no, hombre. Allí sí gritan, se explayan. ¿Por qué? Porque no es fácil estar acá. Los que dirigen, ¿verdad?
¿es fácil estar acá? No es fácil, hermanos, porque se ven todos y muchos detalles y nos afecta como humanos, nos afecta en la crítica, ¿verdad? Nos afecta, pero por eso no es que nosotros sepamos hacer todo, sino que confiamos en Jehová y queremos exaltar su nombre y confiamos en Él. Si lo hacemos mal, el Señor irá perfeccionando nuestro ministerio, nuestro servicio, y confiamos en Él, que Él es el que haga la obra en cada uno de nosotros. Y para terminar, hermanos, vamos a leer 1 Corintios 1, 27, 29. El que lo tenga, hermanos, puede darle lectura. 1 Corintios 1, versículo 27 y 29. Amén. Para deshacer lo que es, a fin de que ninguna carne se jacte en su presencia. ¿Quién se quería jactar? Los fariseos. Pero Dios dice no. En su soberanía, el Señor utilizó a un ciego, ¿verdad? ¿Para qué? Para manifestar su poder. Entonces, debemos de dejar que el Señor se manifieste en nosotros, tener la confianza en el Señor. Así, hermanos, terminamos el tema. Le vamos a pedir si el hermano nos apoya a orar, nuestro hermano Abraham. Vamos a orar, hermanos, para que cada uno de nosotros lleguemos a esa estatura de varón perfecto y que cada uno de nosotros encomendemos a Jehová nuestros caminos y aceptemos la soberanía del Señor y hagamos la voluntad del Señor, no importando la crítica, no importando, ¿verdad?, nuestra carnalidad, sino siguiendo al varón perfecto que es Cristo el Señor. Oremos con nuestro hermano y démosle la gloria al Señor, y que esta iglesia de Benecer sea libre y que acepte la soberanía del Señor siempre. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Los invito a ponernos de pie. Como dice su palabra, no tenemos lucha material, sino es una lucha espiritual. Pero en esta bonita mañana, ¿verdad?, el tema de este momento fue muy centrado en buscar a nuestro Dios. Aleluya. Y así, hermanos, si desean pasar al altar, oramos a nuestro Dios o en su lugar. Recline su sien para la gloria de Cristo. Señor Jesús, en esta mañana preciosa, Señor, hermosa palabra de parte de usted, Señor, porque hemos venido a este bonito lugar a oír palabra, a llenar nuestras vasijas, a llenar nuestras cisternas, a que usted, Señor, cada día nos moldee como el barro en manos de un alfarero, y ese alfarero es usted, Señor. Nuestra vida, Señor, está transquiversada a veces, nuestro vivir está invertido, nuestro caminar, Señor, a veces caminamos como el cangrejo de costado, pero Señor, tu palabra nos redirige para caminar de frente y erguidos para la gloria de su nombre, Señor. Y debemos de caminar cada día con una postura firme para la gloria de usted, Señor, porque a eso vino a esta tierra, Dios mío, usted a dar su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros, Señor, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las tribulaciones, siempre usted esté con ese brazo fuerte y extendido, porque, Señor, historia de su palabra tenemos de los hechos reales que vivieron, Señor, aquellos seres humanos del pasado, aquellas iglesias que estuvieron en aquel entonces y que vivieron, Señor, como hoy en día vivimos hoy en esta vida, Señor, frente a una humanidad, Señor, llena de pecado, llena de maldad, que cada día, Señor,
la humanidad avanza por ese camino espacioso y ancho, pero que su destino es muerte. Porque su palabra de usted, Señor, dice que la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que caminan por ella. Por eso, Señor, hoy queremos redirigirnos a ese camino maravilloso, a ese camino estrecho, a ese camino donde hay pruebas, donde hay luchas, donde a veces podremos estar al borde de la muerte. Pero tu palabra, Señor, nos enseña y nos dice: no temas, no temas, pequeño rebaño, porque hoy verán y veremos la gloria de usted. Porque aquel pueblo que caminó más de 40 años en aquel desierto, nunca cambiaron de sandalias, nunca cambiaron de vestidura, nunca cambiaron, Señor, porque tu palabra es una palabra firme y recta, mi Señor. Y los que la siguen cada día deben de practicar esa rectitud para la gloria de su nombre. A veces, Señor, la carne se interpone. A veces la carne, Señor, le queremos dar nosotros mismos esa facultad. Pero cuando creemos y sabemos que el Espíritu está presto para doblegar esos deseos de nuestra carne, debemos cada día alimentar a nuestro espíritu para salir adelante y no ser como aquel pueblo que cada día hostigaba, aquel siervo que guiaba y que ese nombre era Moisés. En la desesperación de ese hombre al estar al frente de esa multitud, y como seres humanos hay fallas, pero simplemente ser humilde, sencillos como paloma, para la gloria de su nombre. Muchas gracias por esta palabra bella. Muchas gracias por esta palabra hermosa. Muchas gracias por esta enseñanza, Señor. Porque, Señor, tu palabra dice en aquel libro que tu pueblo se perdió simplemente por falta de conocimiento. Y no queremos estar en ese lugar, sino que cada día, Dios mío, aprender cada día más y sumergirnos en tu palabra para no perdernos en aquel día, sino que ser obediente a tus mandatos para la gloria de su nombre. Muchas gracias por cada integrante de la iglesia de Ebenezer Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bendice a cada uno de los hogares, bendice a cada uno de los integrantes para la gloria de su nombre. Gracias por la niñez, gracias por la juventud, gracias por la vanguardia, gracias por los varones, gracias por los pastores, predicadores y misioneros, Señor. Gracias por los que están al frente de cada una de las iglesias y que se preocupan cada día por sus ovejas, y las ovejas oyen su voz y la reconocen, esa voz de ese pastor que usted, mi Dios, ha puesto en cada una de las misiones de las iglesias para la gloria de su nombre. Pero difícilmente es, Señor, cuando las ovejas oyen aquella voz y no conocen la voz de su pastor y retroceden, porque es una voz que no viene de usted, Señor. Porque hoy en día debemos de ver esa voz que viene de usted, mi Señor, para la gloria de su nombre. Muchas gracias por la vida de nuestro hermano Quetzalcóatl Guadarrama, Señor. Sigue usando su vida para toda buena obra. Sigue usando la vida de tu iglesia. Sigue usando, mi Dios, porque el tiempo se ha cumplido y tu reino se ha acercado. Muchas gracias por tus bendiciones espirituales y materiales. Muchas gracias. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana preciosa. Dios les bendiga, mis hermanos. Sigamos caminando de frente para la gloria de Cristo. Dejo el lugar para mi hermana que continúa. Bendiciones, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Qué hermoso es estar en la casa de nuestro Dios, mis hermanos, y escuchar palabra de Dios, regocijarnos con su presencia, ¿verdad? Aleluya. Vamos a buscar el himno 130, mis hermanos.
y en la oración por las necesidades. Gloria a Cristo, bendito sea nuestro Señor. ¿Tiene usted una necesidad, un problema que no ha podido concluir? Dios está a las puertas hablando cada día para que pidamos por todos esos problemas, por esas necesidades. Si tuviera alguna necesidad, oímos para la gloria de Cristo. Nos vamos de este lugar, mis hermanos, pero Dios va con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 23. Aleluya. Y así dice su bendita palabra de nuestro Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Paz de Dios, mis hermanos. Dios los guarde siempre.